Yo no sé si fue una provocación premeditada o poco meditada, o si lo seguís pensando, pero ya sabréis que aquí cayeron chuzos de punta a ver sobre todo a Joaquín Sabina con la gorra de YPF diciendo que muy bien por los argentinos. ¿Qué? Vamos, muy bien por los argentinos siempre. Por los argentinos muy bien, tanto mi primo y yo siempre. Pero yo ya le he dicho, digo, hoy vas a tener que definirte. O sea, que no se puede andar con indefiniciones en la vida. ¿Definirme con respecto a qué? No, con respecto a esto que está diciendo Julia, es decir... Poco patriotas, o sea, desde aquí sonó muy poco patriota, Joaquín. Claro, frente a una cosa de estas, ¿tú cómo te posicionas? Depende. Pero depende de qué. De si canto en Madrid o en Buenos Aires. Claro, esto es un buen argumento. Es un hombre pragmático, ¿no? No, sí, cínico. Esto se llama cínico. Es verdad, sí. Es pragmatismo cínico. O sea, tocaba... También me gustaría decir que una multinacional petrolera no es la patria. Es curioso confundir una multinacional con la patria. Con la patria. ¿No? Claro, yo no coincido con aquellos que consideran que la patria está en el bolsillo. Con esos no coincido. Porque no es mi patria. ¿En vuestro caso? Mi patria está en la calle. Mi patria está con los que se levantan, trabajan, sufren y tienen que aguantar todo lo que está lloviendo. ¿Entiendes? Porque algunos patriotas nos han metido en este fregado. Sí, quisiera decir antes, para acabar con lo de YPF, que uno está a favor de lo público contra el beneficio privado, no es de ahora, es de hace 30 años. Entonces estarás encantado... No sé quién se sorprende. Entonces estarás encantado que hayan nacionalizado Bankia, claro. Sí, como si aquí se... No, yo no. Yo lo que no estoy es encantado de que exista Bankia. Ya. Porque antes de que la nacionalicen, o antes de que haya que poner 20.000 millones de euros, a alguien se le ocurrió juntar todo lo que juntó. Alguien hizo esta mierda. A mí me gustaría saber quién ha hecho esta mierda. O sea, tú pides comparecencias y explicaciones. Mierda que se hace, la gente tiene que dar no solo explicaciones, que tampoco estaría mal, y que no se piden, sino responsabilizarse por ellas. Porque si no es cojonudo esto. ¿Cómo lo queremos al Nano y a Sabina? ¿Cómo los queremos? ¿Y cómo lo quería en el pasado a Mario Vargas Llosa, que en el mismo programa dijo lo que es la otra voz, esa vereda de enfrente del mundo? Las nacionalizaciones son siempre catastróficas. ¿Vale eso para lo que está ocurriendo? Eso vale para la barbaridad que ha hecho la señora Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y para la barbaridad que está haciendo el señor Evo Morales en Bolivia. Las nacionalizaciones solo traen ineficiencia y corrupción, y se apela a ellas generalmente por razones puramente populistas para contrarrestar una impopularidad creciente, que creo que es el caso de Evo Morales en Bolivia, por ejemplo. Y además la historia de América Latina pues es la historia de la catástrofe que han significado esos estados elefantiásicos, gigantescos, que alimentan la corrupción, ¿no? ¿Por qué España, Mario? Porque hay empresas de otras nacionalidades, multinacionales, con matrices en otros puntos de origen. Y en España nos estamos planteando por qué de pronto, primero la señora Kirchner, después el señor Morales, han decidido atacar precisa y justamente... ¿Por qué? Una razón que es lastimosa, porque España no les parece suficientemente peligrosa como para sufrir represalias severas. España está viviendo hoy día una crisis, es un país debilitado, no cuenta con el apoyo y el respaldo que debería contar de la Unión Europea y de los países occidentales. Entonces, el mal ejemplo de la señora Kirchner, pues lo sigue Evo Morales, que como la señora Kirchner tiene muchos problemas locales, de enorme impopularidad por la ineficiencia, la corrupción de su gobierno, y entonces apela a esa cultura de los incultos, que es el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, el patrioterismo, no le va a traer ningún bien ni a Argentina ni a Bolivia esas nacionalizaciones, sino le va a traer lo que han traído siempre las nacionalizaciones, que son ineficiencia y más corrupción. Como en todos los órdenes de la vida hay que elegir. Ahí está Serrat, Sabina, y del otro lado Mario Vargas Llosa. Son las voces del mundo. Están ellos desde su lugar tan importante y tan merecido que ocupan por sus talentos, hablándonos de la misma manera, pero con esa autoridad de artistas, de lo que nos dicen de la política, desde los medios de comunicación. Solo me gustaría decir, respecto a lo que señala Mario Vargas Llosa, cuando habla de los populismos, y si no
quién, sino populismo es pueblo, es pensar en el pueblo, es pensar en las grandes mayorías, sino quién. Esos selectos grupos que se quedan con todo, medios de comunicación, gobiernos, y que cometen estas salvajadas a las que, por ejemplo, han sometido ahora a España. ¿Qué es lo contrario al populismo? Siguen con la historia maravillosa de que un día, si ellos son cada vez más ricos, los buenos amigos que debe tener Mario Vargas Llosa en el mundo, un día va a haber tanta riqueza de ellos que no se les va a caer de los bolsillos. La famosa idea de que se va a derramar el vaso y nosotros vamos a poner las manos allí y los pobres del mundo van a poderse beneficiar. ¿Será eso lo contrario del populismo que pregona Mario Vargas Llosa? La verdad, mejor bailamos otro poco. El carácter y la voluntad has cambiadito, amigo mío. El carácter y la voluntad. Ay, desde que tienes dinero, que no se te puede aguantar. Son cosas de rico nuevo. Me busqué 2 currillos para hipoteca. Para hipoteca. Tú te metes el lío, marchaba a la calle porque no hay manteca. Me busqué 2 currillos para hipoteca, para hipoteca. Muy bueno, está bueno, ¿eh? ¡Qué coreografía, Dios mío! Ciertamente, sí, se han preparado para la protesta. Esta es una forma muy inteligente. Totalmente. De hacerles ver cuántas y en infamias Bankia han parecido. Y en Bankia, nada menos. Bankia, que es la de, bueno, ya nos ocupamos en su momento, ¿se acuerdan? De Rodrigo Rato, aquel club tan especial que tenía. Claro. Y Rodrigo Rato, que era el que venía a la Argentina, a Uruguay, a Chile, con las recetas del Fondo Monetario Internacional. Acá dice Tristán, una versión creativa de los cacerolazos del 2001. Sí, exactamente. Claro. Es una manera de protestar con humor. Exacto. Bueno, vamos a los tweets. En @BDL, Víctor Hugo. El primero es el de Jorge Triaca. Dice, en Grecia y España gobernaron partidos socialistas en los últimos años, llevándolos a la crisis. Y agrega, gobernar bien es hacerlo sin gastar de más, cuidando la plata de los ciudadanos que pagan sus impuestos para equiparar oportunidades. Filmus tuiteó, por su parte, las políticas de ajuste siempre comienzan por la educación y la salud. En España y Grecia, quienes más resisten son docentes y alumnos. Dice además, Filmus, Vargas Llosa no le parece que el vaciamiento de Bankia y el sistema financiero es corrupción. Poca popularidad de Cristina, el 54% de votos, se pregunta. Uno más de Jorge Triaca. Ah, no, tenemos uno más también. Bueno, Triaca dice, lo primordial es que el Estado brinde herramientas para generar igualdad de condiciones entre los ciudadanos, como por ejemplo en la educación.
Y el último, a ver si lo abrimos, en @BDL Víctor Hugo. Ah, bueno, listo, Infomedia, listo. @BDL Víctor Hugo, entonces. Ahí estaban todos los tweets, ustedes seguirán tuiteando en casa. Muchísimas gracias a todos los amigos y seguimos esperando su participación. Cuando hablamos de soberanía, que es un poco el eje de nuestro programa, tenemos que pensar que no es solamente una disputa a veces entre países, los más poderosos, los menos poderosos, sino que hay una idea de globalización que determina que la soberanía tendríamos que conseguirla todos respecto a los poderes económicos, pero los poderes económicos son parte de los estados. ¿Cómo se hace para luchar en materia de búsqueda de soberanía contra los bancos? Si están en todos los sitios, si son los mismos aquí y allá muchísimas veces. Vamos a ver cómo se pierde soberanía por parte de tantos países, incluido España, que de alguna manera cuando vemos la crisis por la que está atravesando, no es España la soberana para resolverla. Tiene que seguir las recetas de lo que le dice la Unión Europea, a tal extremo que lo que ocurre con España es un rescate. La palabra es tan dolorosa que el presidente español, que ahora verán se siente un poco Obama, se ha preparado un escenario que muchas veces hemos visto en las presentaciones de Obama, no se anima a mencionar. ¿Qué tal? Buenos días. Son imágenes en directo del Palacio de la Moncloa, donde a esta hora está prevista esa comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar esa solicitud de financiación europea para los bancos españoles que hizo ayer el Ejecutivo. Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. A ver, siguiente. Sí, presidente. Acaba de referirse a la ayuda como línea de crédito. El Gobierno, usted siempre ha llevado por bandera que es importante decir la verdad a los españoles, y hoy todos los medios de comunicación no hablan de línea de crédito, sino de rescate de la banca española. Me gustaría saber si estamos ante un rescate o no y cuáles son las diferencias. Bueno, realmente lo que tendría yo que preguntarle a usted es la pregunta que me ha hecho al final. Yo no voy a entrar en debates nominalistas. Yo lo único que quiero decir es que Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españoles que lo necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Se nota claramente que da vueltas para no decir la palabra rescate. De una manera atañe también a esos criterios de soberanía. Lo pasó peor que con ese periodista cuando tuvo que rendir cuentas frente a diputados que lo encararon de esta manera. ¿Se acuerda, señor presidente, cuando toda esta Cámara le decíamos al señor Rodríguez Zapatero que había que llamar a las cosas por su nombre, que había que él debiera de pronunciar la palabra crisis, porque había una crisis? Bueno, pues yo hoy le digo lo mismo a usted, señor presidente del Gobierno. Le digo a usted, señor presidente del Gobierno, que tiene usted que enfrentarse a la realidad, que para vencer las dificultades hay que enfrentarse a ellas y hay que reconocer la verdad. Que si al señor Rodríguez Zapatero no le pasó nada por pronunciar la palabra crisis y por reconocer que la crisis existía, a usted no le va a pasar nada por reconocer la verdad, por hacerlo en sede parlamentaria y por llamar al rescate, rescate. Dígalo conmigo, rescate. Rescate limitado. Que el rescate de la Unión Europea no lo acaben pagando quienes nada han tenido que ver con la situación por la que atraviesan nuestros bancos y nuestras cajas de ahorro. Rescate financiero, rescate light. La ayuda conseguida para el sistema financiero español supone una intervención en la gestión de la economía española. Están hablando de rescate a condición de que no se llame rescate. Yo no sé de qué manera nos van a engañar ya más. Yo no sé si tienen más conejos dentro de la chistera. El rescate es doble porque es el Estado el que absorbe la deuda de las entidades financieras y la convierte en deuda de todos y de todas. Rescate maravilloso, pero rescate. No estamos solos. Tenemos detrás a Europa. Tenemos detrás un proyecto de integración europea que va a responder, como siempre ha respondido,
cuando un país se comporta leal y fielmente con ese proyecto. A usted no le va a pasar nada por reconocer la verdad, por hacerlo en sede parlamentaria y por llamar al rescate, rescate.